Vamos a dar inicio al SAE del día de hoy. En esta oportunidad estará a cargo de Marcela Castro, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo, y Javier Montiel, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo. Y quien ocupará el lugar de lectora será la psicoanalista Marisa Plástina de la Escuela Freudiana de la Argentina. Vamos a comenzar escuchando a Marcela Castro. Adelante. Bueno, buenas noches. Mi trabajo titulé Formaciones rugosas. Arrimate el micrófono. ¿Ahí? Bien. Titulé mi trabajo Formaciones rugosas. Afecto, afectar, ser afectado. Tempos sustanciales de la experiencia transferencial, que señalan al otro de la historia del paciente. Afecto que es transferido a ese otro en el deseo del analista. Es la trama fantasmática inconsciente que golpea el deseo, haciéndolo conmoverse de y en su lugar. En una sesión con cadencia conocida, entre tanto bla bla, es cuando la verdad de la boludez asoma, dicen los que enseñan. Entonces irrumpió un fallido, no de otro más que de quien les habla. ¿Qué edad tenía tu hermana cuando naciste?, pregunté. Pero yo soy el mayor, ya te lo había dicho, respondió. ¿Qué momento? La puesta en escena de un acto fallido enunciado en función analista, pongámosle, desató lo hasta ahora desconocido o lo no reconocido. La aparición de este acto me produce ante todo desconcierto. Qué cagada me mandé, pensé. Y en el mismo momento que pensé, la cagué otra vez. Pero al mismo tiempo sonrío, sin saber por qué, o tal vez sospechando la que se viene. No sé. Pero aprendí que el humor funciona, auxilia, soporta la tragedia y también el fallido. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es el porqué de este acto? ¿Indicio manifiesto de un avatar transferencial no interpretado? ¿Conduce a la emergencia de un sentido sustraído? ¿Qué es eso de lo reprimido y su retorno? ¿Una identificación proyectiva del paciente en el analista? ¿Pura metida de pata de quien escucha? ¿Y quién escucha? ¿Vienen de tantos lados las voces que nos hablan? Intento pensar este fallido como formación inconsciente, nudo entre analista y analizante. Extrañas formaciones, nunca lisas, acabadas o claras. Formaciones rugosas, como las de la garganta de Irma. Lo prelocutorio de este fallido fue habilitante. Pero no voy hoy a contar los aciertos. Hablaría muy bien de mí, y aunque es tentador, quiero detenerme en la errancia, el olvido, el lapsus, los sueños, ni más ni menos que en las formaciones del analista, puestas en juego en la experiencia del inconsciente. Adelante. En las sucesivas sesiones, este analizante comienza a cobrarme con creces mis impericias, mi falla, mi falta, y comenzaron a repetirse algunas frases. El otro día escuchaste cualquier cosa. Quizá tengas que cambiar de lugar el diván. No entiendo por qué entendiste que yo era el más chico. Ay, si supiera que tampoco entiendo, no me supondría un saber y no queremos eso, así que semblanteemos. Sí, algo debía moverse de lugar. Y entre la hostilidad recordé, Dios debió ser el más ignorante de todos los seres porque no conoce el odio. Odio-amoración, eje de la transferencia, campo de la experiencia analítica donde el deseo queda enlazado al amor y al goce, y sin él no hay corte. En un intento, esta vez sin fallido, me abstuve de dar sentido al despliegue. Soporté. Aborté algún que otro intento de justificar mi pregunta y gesté día y hora para mi análisis de control. En ese error donde el diablo asoma la cola, se asomó también la pregunta por la transferencia, por el efecto y el afecto de mi voz como emisaria inconsciente de la insistencia del deseo. Por tanto, era ese deseo quien debía hacerse cargo, no yo, y dar cuenta que enmascara esta ficción. Reconocí algo más que una falla. Habitaba la posibilidad de restituir en la función de deseo del analista mi exceso de inclusión. Pero no hay con qué darle al inconsciente. Es cosa mandinga, muestra y oculta. Eso que lo constituye y lo representa es también lo que lo traiciona. El límite, la falta, eso que queda fuera de comprensión es lo que relanza el deseo y lo nutre, a la vez que sostiene las preguntas. Nuestra tarea nos invita a entrar en la historia, en la reescritura. Sometidos allí también a la castración, nos reclama ser creativos, rasgar transferencias, cambiar de lugar,
Rehusar desear otros deseos que no sean de analista en favor de quien ocupa el lugar analizante, propiciando su pasaje del amor al odio y del odio al deseo. El pase de analizante a analista es una experiencia que autoriza, que inaugura. Inaugurar es dar principio o comienzo a una cosa, es abrir al público. Y qué mejor para eso que pensar la producción de un sueño, ese uno de todos los sueños, uno que soñó un colega por allá en julio de 1895, el sueño de la inyección de Irma. Un sueño soñado para generaciones futuras, no únicamente por el descubrimiento del método del que dio cuenta, ni por las características de la vida onírica que aparecen en él. Un sueño que no marca solo el cumplimiento de un deseo, sino que bien podría ser el sueño inicial de las formaciones del analista. Releyendo su interpretación me pregunté, ¿cuál es la envoltura de misterio, de ignorancia y de rechazo que vela la verdad del deseo? ¿Deseo de reconocimiento y trascendencia? ¿Deseo de saber? ¿Deseo de no advertir la falta? Porque agujereados todos, pero no todos advertidos. Jeffrey Mason, en su libro Cartas completas de Freud a Fliess, publica una peculiar carta el día 12 de julio de 1900, en la que Freud expresa su anhelo de que algún día fuera colocada una placa en Bellevue, lugar donde aconteció el sueño, que rezara así. Aquí, en julio 24 de 1895, el secreto del sueño se reveló a sí mismo al doctor Sigmund Freud. Cerca de 1895, Freud escribía estudios sobre la histeria. De su formación académica heredó la rigurosidad en el trabajo y la objetividad a la hora de la explicación de los fenómenos, pero tropezaba insistentemente con la misma piedra en el oído. Los fenómenos de la neurosis no eran fácilmente explicables con los modelos de la ciencia de la época. Mantenía por ese tiempo una estrecha relación con Fliess, otorrinolaringólogo berlinés, con quien discutía sobre el origen de la enfermedad mental. Fliess le ofreció el amor de transferencia, la posibilidad de tener un interlocutor científico que no encontraba en otros. Interesado en la explicación fisiológica de los síntomas, Fliess escribió un libro llamado La conexión causal entre la nariz y el órgano sexual. Perdón. Donde establecía una relación directa entre la masturbación y la dismenorrea, recomendando para el alivio de los dolores menstruales la operación quirúrgica de la nariz para aquellas mujeres que no hacían caso a la prohibición de masturbarse. A pesar que en su experiencia clínica había cada vez menos evidencia de tal correlación, a Freud lo cegó el amor. La transferencia hizo obstáculo. Tanto así que a pesar de la distancia que los separa, que era bastante más que la de Viena a Berlín, a pesar de lo que escuchaba, accedió a la ocurrencia de Fliess y sugirió a Emma operarse. Esto significó, además de la caída de sus certezas médicas, el riesgo de vida de Emma, quien sufrió una grave infección que comenzó en su nariz, a consecuencia de una gasa que Fliess dejó ahí, y siguió por su rostro. En el momento en que Freud da cuenta que su paciente puede entrar en una septicemia, se angustia y acude a sus colegas especialistas. Esa honda experiencia pone por primera vez en juego el supuesto saber de Fliess. Aún así, su resistencia hacía que adjudicara toda dificultad a la histeria de Emma, cuando no, la culpa es de la histérica. A pesar de que la duda echó a rodar su cometido, la correspondencia da cuenta que Freud no puede desprenderse del brillo agalmático de su amigo. ¿Llegará a ver más allá de su amor? ¿Podrá la transferencia dejar de ser obstáculo, destituyendo el saber supuesto y dando lugar a uno nuevo? Entiendo que sí, que se puede vencer el obstáculo. En su sueño nos hace ver más allá de ese amor. Da cuenta que la academia no es el psicoanálisis y que el psicoanálisis tampoco es la solución. El ombligo real del sueño, lo no nato, es la marca de nacimiento que esta teoría trae. Producir a pesar de la inevitable ignorancia. Él se atreve a mirar allí en lo profundo, en lo oscuro, en lo insondable de la garganta de Irma, momento álgido del sueño, visión inquieta producto del deseo de saber más allá. Desfiles de colegas aparecen convocados a responder sus preguntas. Es allí donde está perdido, agujereado en el saber. Sucumbe la teoría del trauma y el saber fisiológico frente al tercero que se introduce en su sueño, la muerte. Trimetilamina,
sustancia que Fliess atribuía al metabolismo sexual, fórmula química para Fliess, química de la fórmula para Freud, representante simbólico de la sexualidad, génesis de las enfermedades nerviosas. Resistencia de Irma al no querer la solución, o resistencia de Freud ante un saber que quería permanecer como no sabido. Quizá la resistencia entuvo en enfrentar la propia falta y dar paso a la posición analista, pero ojo, claro que es fácil con el diario del lunes. La jeringa sucia no es la solución, es el exceso de inclusión. Es lo incesante de las interpretaciones sabiendas lo que llevan a Emma al borde de la muerte. Pero es esta misma empresa que lo acerca a la verdad, inaugurando un nuevo saber, anudamiento simbólico que bordea la sexualidad y la muerte. Es él quien habla por intermedio de ese sueño, dice Lacan. La jeringa estaba sucia, no cabe duda. He deseado en demasía. He participado en esa acción y quise ser yo el creador. No soy el creador. El creador es alguien superior a mí. Es mi inconsciente, esa palabra que habla en mí, más allá de mí. Un sueño exquisito que inaugura la interrogante por los orígenes, por el deseo del analista. Puesta en escena transferencial de las formaciones del inconsciente, momento de pérdida y sustitución de sentido que como acontecimiento de discurso se significa hacia atrás. Si amar es dar lo que no se tiene a quien no es, el intento en devenir analista podría ser una suerte de siempre querer preguntar a quien no sabe. ¿Cuántos de los aquí presentes no llegaron a sus análisis de control con interrogantes que encontraron por respuesta, esa pregunta no es para acá? O en una sesión de análisis terminás preguntándote por un paciente y el silencio imbatible te grita, eso preguntalo en otro lado. O en un cártel, en lo candente del encuentro surge la pregunta y una vez más no era ahí. Y así, ad infinitum. De estos continuos desplazamientos, metonimia del deseo, es de donde podríamos llegar a elaborar respuestas, o más bien esbozos, que no sabemos si guardan relación alguna con lo que esperamos y no encontramos, así como tampoco anidan en ellos certeza alguna. Formarse como analista es una empresa inédita sin dudas, donde la cualidad más valiosa es la capacidad, pareciera ser, de no saber. Recapitulamos la experiencia original freudiana como analizante y como analista, en cada paciente y en cada sesión. Vuelvo al origen entonces, no solo al de la teoría, sino al de este escrito. Y me pregunto por qué, siendo esta una profesión imposible, nos colocamos allí día tras día, disponibles a escuchar y a echar mano a lo inmundo. Allí en el diván, donde escapamos es donde se descubre lo que escondemos. No podemos apagar lo que quema, pero dijo Bukowski, ¿acaso lo que importa no es que también caminas por el fuego? Gracias. Bueno, muchas gracias Marcela por tu trabajo. Vamos a escuchar ahora a Javier Montiel. Gracias, Carla. ¿Me lo habías apagado? Gracias. Gracias, Carla, Marcela. Bueno, titulé a mi trabajo Del erotismo en el pintar. Al menos en 2 de sus libros, Quignard se apropia de un mito que cuenta Plinio el Viejo en su Historia Natural, libro 30. Tomo de la historia sus imágenes y se las cuento con mis palabras. Butades, el alfarero griego, tiene una hija. Su hija, un joven amante. Una noche, horas antes de partir a la guerra, este joven va hasta la casa de Butades y solicita permiso para ver a la chica. El muchacho entra y se para frente a ella. No cruzan palabras. No se abalanzan para sostenerse cada uno en los brazos del otro. No hacen mala poesía. Sus labios se llaman al mutismo y a una distancia que contiene en potencia todos los besos que no se dan, que no se darán. La joven sostiene en su mano izquierda una lámpara de aceite que deja una estela de humo, enrareciendo todavía más la habitación. Si el joven estuviese dormido, nos parecería estar presenciando el cuadro de Jacopo Psique sorprende amore. Con su derecha toma un trozo de madera quemada, un carboncillo. Se dirige de frente hacia el amado y éste, retrocediendo, siente el límite que a su espalda impone la pared. La lámpara se eleva hasta la altura de los ojos y cuando la sombra coincide con la altura del chico, la joven arrastra el carbón delimitando su silueta en la pared.
dibujando su sombra. Ama a ese chico que está ahí, pero desea al que falta en la sombra, desea al que ya no está, al que morirá poco después en la guerra. Ese deseo en el ver ausente al joven es mucho más fuerte que el amor que puede sentir por el chico real que se encuentra con ella. Confundido, sin haber recibido un beso de despedida, un abrazo, alguna lágrima cayendo en su hombro o que pudiera secar con el pulgar, parte a la guerra. Tiempo después, se le encarga a Butades una escultura del joven, pues su participación en la guerra y su modo valeroso de morir lo amerita. Entonces, el alfarero usa el dibujo en la pared que había hecho su hija para que le preste su silueta a la escultura de arcilla. Toma el carboncillo del piso y con él enciende el horno que la cocinará. El erotismo se relaciona con una imagen que falta, una imagen que se resta dejando un espacio, caja de resonancia donde el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir inaugure la pulsión. Esa imagen faltante en todos nosotros es un cero que permite el uno de la serie. En el cuerpo, los significantes del otro empiezan a dar sus pinceladas de goce, trazando el trayecto que demarca el recorrido de la pulsión. Mapa erótico del cuerpo que se traza sobre el mismo cuerpo. No lo representa palmo a palmo, como pretendía hacerlo el mapa del imperio en el relato de Borges, de Rigor en la ciencia. El goce nunca cubre totalmente una superficie, ni siquiera el borde se agota completo. Más bien se estira buscando una asíntota a la que por definición no llega, como una ropa que nos queda chica y cuando la estiramos de un lado descubrimos otro. Este trabajo va a ser mi intento por sostener que pintar es un acto erótico que se relaciona con esa imagen faltante, con la escena primaria y con el amor en tanto metáfora de lo imposible. Pintar es un acto erótico en tanto el sujeto se lanza en el pincel descubriendo una escena mientras buscaba otra, y en ese desfasaje entre imaginario y real se produce el acontecimiento, la pulsión que hace resbalar la pincelada del papel o lienzo hasta las pupilas. Pero este intento tiene otra pretensión. Busco transmitir oralmente lo que primero fue puesto en tinta, y por medio de las palabras, hacer pasar algo que no es enteramente de su registro, y que tiene que ver con una posición, la mía. Punto o posición de enunciación que dé cuenta de lo que de mi análisis restó. Anudo mis tres: escribir, pintar, analizar. Mis imposibles, mis inevitables. La función del cuadro en proceso difiere, entiendo, de la función o efecto de la imagen o la mancha en el cuadro terminado, según la trabaja Lacan en el seminario 11. El sujeto que pinta está capturado al menos en dos escenas: el cuadro que lo mira mientras es pintado, la imagen que falta por detrás de la pintura. Pero a diferencia del sujeto observador observado, ahora objeto, ante el cuadro terminado, donde la castración parece eludirse, donde la vista se depone y el sujeto queda capturado como mancha en la mirada, el pintor se mancha tratando de capturar un imposible que no le impide seguir creando. Al contrario, lo sostiene deseante, activo. Pinta para ver la imagen y no es real que ella esconde. Como despertar para seguir soñando, nos decía Lacan en el mismo seminario cuando trabaja el sueño: Padre, ¿acaso no ves que ardo? La pulsión entonces hace un recorrido de ida y vuelta. Ese lienzo, ese papel, también es un agujero que participa del goce del acto de pintar. Quignard, en La noche sexual, sostiene que pene significa en latín pincelillo, penicillus. En la cercanía etimológica de estos términos ya se deja entrever su relación con el goce fálico, sin creer que caemos en su reducción o fijación en un objeto específico, pero sí pueden ser sustitutos de este. En ese vaivén pulsional, Eros no se opone a Tánatos, más bien parece que el primero le abriera la puerta al segundo en una suerte de continuidad. Son extremos de la misma cuerda que nos amarra las manos y con la que hacemos lazo, agujero de goce por el que el pintor hace pasar cada pincelada,
hasta que el cuadro se termina y su función pasa a ser otra. Así, como no asistimos a la escena de la cual somos producto, tampoco asistimos a la escena de nuestra muerte. Sin embargo, todas las imágenes se encuentran comprendidas entre estas dos. ¿Será por eso que es tan difícil dar por terminado un cuadro? Es necesario el acto de firmarlo, de marcar en él un nombre propio que lo sancione determinado, sabiendo que nunca lo estará, porque a donde se pretendía llegar, no llegaremos nunca. La pintura es la figuración de lo inalcanzable, la localización de un otro goce que parece quedar velado siempre detrás de la pintura, entre la pincelada y el soporte, lugar en que el imaginario se desdibuja en lo real. Ahí la imagen no da soporte al imaginario, más bien muestra su límite, o mejor, su zona fronteriza con lo real atópico. La escena detrás de la escena es imaginada al modo de las asociaciones que dispara el sueño en un análisis. El sentido nunca lo colma, como el goce nunca tapa el agujero. Cubrir con pintura todo el soporte no es más que la ilusión erótica y tanática de la explosión completa e imaginada de un orgasmo final. Al limpiar los pinceles, al higienizar el cuerpo, algo de la angustia toma al pintor. Algo homólogo le sucede al amante. La castración puesta en juego en la detumescencia. El pincel limpio es el sexo cansado, inexcitado, exiliado de su participación fálica. Así como uno toma al otro por partes, todo objeto es parcial, el cuadro también se construye por partes, donde el foco escogerá ciertas zonas de interés, zonas especialmente trabajadas y ubicadas para que la visión del espectador quede capturada. No es en vano que Da Vinci encontró una correspondencia en la aparición del número áureo, tanto en la naturaleza como en la composición de un dibujo o pintura, como también en el cuerpo humano. Desde entonces, una de las leyes de la composición se rige por ese número que redondeado da 1,618. Es irracional e infinitesimal. Hay muchas maneras algebraicas de encontrarlo, pero también hay muchas maneras de nombrarlo. Por ejemplo, como phi, letra que utilizamos los analistas para nombrar el falo. También se lo conoce como número de oro, lo que permite pensar, peco quizás un poco de metonímico, en la relación que podría guardar con el concepto de agalma. Y como agalma también representa un engaño, pero no ya para los dioses, sino para el sujeto, y fundamentalmente para el sujeto pintor, puesto que ahí sí se encontrará mucho más capturado por la función de la mirada. No es tanto una cuestión de adorno, sino de posición que ocupa el foco en el conjunto de la obra. El riesgo del encanto trae consigo el espanto del corrimiento del deseo, pero no se trata de algo deplorable, ni mucho menos. Vivimos cíclicamente rebotando entre imagen imposible e imagen imposible, entre concepción y muerte, entre excitación y el después del orgasmo. Que ciertas castraciones hayan operado efectivamente en el sujeto permitirá cambiar la angustia ante el ideal imposible por el disfrute de lo posible. A fin de cuentas, de esa búsqueda de la imagen imposible, faltante, un objeto, un resto surge, el cuadro, que aunque sea quizás menos objeto que escena y veladura de otra escena, permite aún así servir de vínculo para establecer algunos lazos con otros. El primer autorretrato que me animé a hacer fue a los 18 años, poco después de haberme venido a vivir a Montevideo. Tomé de modelo una foto que me había sacado mi padre en la playa. Tenía 6 meses de vida. Ese dibujo hoy está perdido, pero recuerdo haber rodeado la figura de aquel bebé con una oscuridad densa que en forma de ola amenazaba eternamente reventarle encima. En la foto no había tal ola. Simplemente yo miraba en una dirección y en ese mirar ausente entró en el dibujo esta ola. Esos trazos empezaron 17 años y medio antes, con las letras de mi padre detrás de la foto. Javier, 6 meses. Así, todo en minúsculas, incluso mi nombre. Solo eso dice. Aún guardo la foto.
A mi padre lo perdí hace 20 años, 3 años antes de venirme a Montevideo. Murió en la playa, solo, producto de un paro cardíaco. Su cuerpo fue encontrado 3 días después por un cuidacoches que se topó con esa escena terrible del cuerpo descompuesto de mi padre sobre uno de los médanos. Murió el 29 de diciembre. Nos enteramos el 1 de enero. Maldonado era un cuadro donde él faltaba, y su muerte se extendía casi cubriendo todo el territorio. Fue el análisis el que me permitió recortar esa imagen, poder hacer de una tinta envenenada que mi padre me daba a tomar en un sueño, materia prima para escribir y pintar, síntoma puesto a funcionar de otra manera, tinta que está presente también en este trabajo. El deseo es indestructible, va más allá de los 2 límites humanos definitivos, el nacimiento y la muerte. El deseo habita enroscado en la lengua, que habita enroscada en el tiempo. Juntos se avivan como una llama con el aliento de la vida, pero también con el último aliento. Y va dejando los carboncillos en las brasas con los que pintamos las ausencias los vivos. De ese encuentro con la ausencia nace el arte, del síntoma y del duelo, un hacer otra cosa. Habilitarse como analista en el propio análisis no es un acto de voluntad yoica. Es descubrirse haciendo con el inconsciente algo distinto a lo que estaba escrito. Y eso lleva trabajo, mucho, y tiempo también mucho. Algunos de ustedes saben que pinto, algunos otros saben que también escribo, pero nada de eso me hace artista. Quizás el atisbo que pude haber tenido de esa posición solo lo di en análisis. No es lo que escribo o lo que pinto lo que me hace artista, sino poder escribir, pintar y analizar. Porque ese fue el producto que restó de la operatoria imposible. Artista en mi caso es el significante más alejado que tengo del ideal. Si hacemos distinción entre enunciado y punto o posición de enunciación, ¿por qué no hacerlo también en relación con el lugar que ocupa un sujeto ante la imagen? ¿Saben qué restos había dejado mi padre junto a su cuerpo cuando murió? Había dejado una parrilla chiquita donde se asaba algún trozo de carne y unos pedacitos de carbón. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu texto. Vamos a dar lugar a Marisa Plástina, quien ocupará el lugar de lectora. Adelante, Marisa. Hola, buenas noches a todos. Bueno, qué lugar difícil, ¿no? El de leer estas 2 presentaciones. Difícil, pero lo comparo con el lugar que ocupamos cuando somos analizantes, y no cuando somos analistas, digo. Lugar difícil porque yo estoy escuchando como analizante, quiero decir como sujeto, como lectora de lo que ustedes escriben, y no como analista que voy a leer marcas en lo que ustedes escriben. Por eso me parece muy interesante la actividad, y también me parece interesante rescatar cómo voy a leer esto, porque las 2 presentaciones tienen mucho de lo personal, ¿no? Tienen mucho de lo que ustedes ponen en juego en relación con el trabajo. Eso personal que siempre ponemos en juego, con lo cual tratamos de muchas veces luchar, entre comillas digo, ¿no? Tratar de sostener aquello que tiene que ver con la abstinencia, tratar de sostener una escucha que privilegie los significantes que trae el otro. Y me parece que por eso digo los escucho como analizante, porque me parece muy interesante poder marcar en las cosas que ustedes fueron diciendo algo que se acerca a cómo trabajamos en relación con un pase, ¿no? Con el dispositivo del pase, cómo trabajamos cuando tratamos de rescatar el deseo de analista. Y está muy fuertemente puesto en juego el deseo de analista en las 2 situaciones que plantean, ¿no? Y
Marcela me parece muy interesante cómo ella está planteando cuestiones que hacen al acto de un analista. Cuestiones que hacen al acto porque tienen que ver con cómo ella se permite esto que a veces nos pasa cuando trabajamos de sentir el horror al acto y entonces estamos como esperando aquel momento que vamos a decir, y Marcela se permite decir sin problema para después a precup utilizar eso que dijo. Pensaba en esto de qué edad tenía tu hermana cuando naciste, obviamente que es un lapsus del analista, pero que está trabajando con el único inconsciente que está en juego en una sesión, que es el del analizante. Entonces, ese analista está trabajando con ese inconsciente que obviamente, puesto en boca del analista, forma parte de esa sesión, forma parte de, porque es la mitad del inconsciente, digo, que se pone en juego ahí. Entonces, cuando Marcela dice qué edad tenía tu hermana cuando naciste, algo de lo que le pasa a ese analizante está en juego. Algo de lo que le pasa a ese analizante está en juego. Me parece también muy, muy bueno cómo ella lo relacionó con lo de la inyección de Irma, porque ahí justamente Lacan habla de la inmixción, ¿no? De Joes, cómo de alguna manera aparece Freud en distintos lugares, y cómo de alguna manera también Freud, como vos dijiste, Marcela, está inaugurando esto que tiene que ver con el deseo de analista, ¿no? Está tratando de conceptualizar lo que después vamos a marcar o a poder entender mejor con Lacan. Y me parece que bueno, que respecto de lo que ella dice, no es ahí, ¿no? Cuando Marcela dice, bueno, en análisis hablar de un paciente, o en el análisis de control hablar de algo que a uno le pasa, ¿no? Él no es ahí. Y no es ahí, me parece que tiene que ver con que no hay determinado un lugar específico donde uno va a hablar de cada cosa. A veces cuando en análisis a uno se le ocurre asociar con un paciente, viene buenísimo, porque hay algo de eso que nos toca y nos permite también limpiar un poco el lazo que tenemos con ese analizante. Y a veces cuando uno en un análisis de control asocia con algo personal, también es interesante. Es interesante que a uno se le diga no es ahí, pero también es interesante que haya sucedido, ¿no? Bueno, esto hablarlo en análisis, es una indicación. Las dos presentaciones, ahora voy a pasar también a hablar de Javier, ¿no? Las dos presentaciones me recordaron una película que vi hace poco, que se llama No dejes de mirarme, no sé si ustedes la vieron, está en Netflix, la recomiendo, porque las dos presentaciones tienen que ver con que hay algunas cosas que no se pueden soslayar, hay algunas cosas de las cuales no nos podemos dejar de percatar, digamos, ¿no? Hay algunas cosas cuando uno trabaja que nos llevan a decir, no mires para otro lado, o no dejes de mirarme, porque la película en inglés se llama Don't Look Away, y look away quiere decir desviar la mirada, ¿no? Entonces, lo que aparece en ambos trabajos es no desvíes tu mirada, presta atención a esto que está pasando, porque esto que está pasando te va a dar la posibilidad de seguir adelante con tu deseo, ¿no? Por eso se las recomiendo a la película, No dejes de mirarme, que está en Netflix, es larga, dura 3 horas, pero es muy buena, y no es para nada aburrida ni pesada. Y me parece que están en ambas presentaciones, ¿no? Y yo digo que el no dejes de mirarme es casi una indicación en análisis, ¿no? No te distraigas, no dejes de pensar en esto. Ojo, escucha lo que decís, ¿no? Creo que formarse como analista implica básicamente
prestar atención a lo que a uno le pasa en análisis, ¿no? Prestar atención a esos recorridos que uno hace en el análisis, y que por eso digo, de alguna manera, y especialmente en la presentación tuya, Javier, hay como una especie de testimonio, que no llega a ser el testimonio de un pase, porque no se trata de un pase, pero sí hay un testimonio que habla de actos también, ¿no? Porque cuando vos decís escribir, pintar y analizar, ¿no? Eso no me hace artista, sino que en realidad, y mencionás el verbo así, escribir, pintar, analizar, yo pienso en el acto que realizamos, en el acto que significa decir algo a un analizante en una sesión, ¿no? Este acto que trae Marcela cuando se equivoca respecto del analizante, y además el acto que trae Javier respecto de lo que realiza, ¿no? Lo que realiza habitualmente, cuando pinta, cuando escribe, cuando está escuchando a alguien y señala algo. Muy, muy buena la idea de tomar este cuento, porque me parece muy, muy relacionado con la posición ética además, ¿no? Pensaba en el alfarero que trae Lacan en el Seminario de la Ética, pero me parece que muy interesante respecto de cómo trabajamos con el objeto A en el análisis. Y me parece que ambos están hablando de eso, aunque no lo mencionen, cómo de alguna manera trabajamos y rodeamos esa ausencia para que de esa ausencia se arme algo que tenga presencia, ¿no? Que sea efectivo. Pensaba también en esto que vos traés, Javier, respecto de la escena detrás de otra escena, ¿no? La imagen que se desdibuja. Y siempre hay una escena detrás de la escena. Pensaba en esto en el sueño del padre no ves que estoy ardiendo, ¿no? Como de alguna manera hay una escena detrás de la escena, porque está el encuentro con lo real de lo que se está prendiendo fuego en la habitación, pero también el encuentro en el sueño, con eso real que tiene que ver con la pérdida del hijo. Entonces me parece que están esas dos escenas que una acompaña a la otra, es como dos muertes que se producen en el mismo momento, ¿no? La que tiene que ver con el sueño y la que tiene que ver con el hijo muerto ahí, y me parece que es inevitable que nos encontremos con esto, ¿no? Con una escena detrás de la otra, que nos va a permitir entender siempre, a precup, ¿no? Obviamente, ¿no? Como decían antes con el diario del lunes. Y lo que sí me parece muy, muy conmovedor es que Javi nos muestra, bueno, su vida puesta en juego ahí, pero nos muestra, conmueve todo lo que vos pudiste armar con esa falta. Y solamente pudiste armar con esa falta, me animaría a decir, cuando esa falta se transformó en falta. Quiero decir, cuando la ausencia pudo hacerse falta. Entonces, me parece que por ahí aparece todo esto, ¿no? Escribir, poder analizar, poder pintar, pero también trabajar con el carboncito que dejó tu papá en la parrilla, ¿no? Este carboncito que un padre dibujó en la pared. Entonces, me parece, quizás ahora estoy tratando de asociar con las cosas que dijiste y quizás no sea respetuoso porque me estoy metiendo en tu historia, pero vos nos la pusiste en la mesa para poder pensarla, y me parece muy rico que la pudimos poner en juego, porque todos tenemos de alguna manera algún alfarero. El tema es cómo podemos encontrarnos con ese, ¿no? Cómo podemos encontrar a ese alfarero. Y me parece también que si no fuese por el análisis, y por eso apuesto tanto al análisis y creo en el inconsciente, si no fuese por el análisis, creo que qué difícil que sería construir
en torno a la ausencia, no en torno a esa falta, porque los analistas trabajamos construyendo, ¿no? Cuando interpretamos y cuando señalamos, estamos armando construcciones que le prestamos al analizante para que algo de eso conmueva lo que está diciendo. Por supuesto que sin lo que dice tampoco podríamos construir, pero me parece que en ese punto, qué bueno, ¿no? Qué bueno habernos encontrado con el psicoanálisis y qué bueno habernos analizado o seguir analizándonos. Por esta posibilidad de poder hacer con eso que si no aparecería como la impotencia, ¿no? Como aquello que qué barbaridad, esto que no puedo, sin embargo lo vamos armando como lo imposible que intentamos mover, que es lo que escucho en las dos presentaciones. Escucho en la presentación de Marcela este juego que ella hace respecto del afecto, afectar y ser afectado, ¿no? Algo del analizante que nos toma cuando estamos escuchando como analistas a ese, algo que nos toma a veces nos permite seguir construyendo. Algo que nos toma a veces no solo nos lleva al análisis de control, sino que también nos lleva al análisis. Y es porque uno pone el cuerpo en juego. Y es porque uno pone el cuerpo. Y si uno no pone el cuerpo, no puede trabajar. Por eso está bueno que nos hayamos adaptado a esto del Zoom y de las ventanitas, pero también está como la añoranza de encontrarnos, ¿no? Sobre todo yo que no pude ir a las jornadas de la escuela, que antes que nada tendría que haberles dicho felicitaciones por los 40 años, se los mandé por escrito, pero bueno, me quedó como una asignatura pendiente que en algún momento voy a solucionar y los voy a ir a visitar. Me parecía, también quería comentar esto respecto del que lo dijo Javier, el eco en el cuerpo de que hay un decir, y me parece que ambos, Marcela y Javi, pusieron en juego esto de la pulsión en ambos casos, ¿no? En ambas presentaciones estaba cómo la pulsión nos va moviendo y nos hace. Cómo dar cuenta de ese movimiento pulsional, me parece que lo pusieron en juego en las dos cosas que estuvieron planteando. Yo paro un poquito acá por si alguien quiere comentar algo y si se me ocurre otra cosa, se los comento. Gracias. Muchas gracias, Marisa. No sé si en la mesa Javier, Marcela quieren retomar algún comentario, por ahora no. Bueno, abrimos al espacio de debate. Yo antes lo único que quiero es agradecerle a Marisa su lectura y su presencia. A ver, no podés poner el cuerpo por la pantalla, pero ponés la voz y eso ya marca una presencia y tu lectura la redobla, así que te agradezco de corazón. A ver, te agradecemos. Los dos. A vos. Sí, Marcela se suma también. Javier, ¿podrías decir el nombre del cuento, por favor? No tiene nombre ese cuento. En realidad lo trae, es un cuento que está en el libro de Plinio el Viejo, en Historia Natural, en el libro 30. Pero Bueno. no, desconozco, si tiene un nombre lo desconozco. Gracias. No, por favor. Ese cuento lo encontrás en La Noche Sexual, de Quiñard, en ese libro está, y está en La Imagen que nos falta. Sin palabras. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Sí, bueno, muchas gracias a
a los tres, también a Marisa desde Buenos Aires. Me gustó mucho, me gustaron mucho los dos trabajos y lo que planteó Marisa. Hace ya algún tiempo que me di cuenta que no es posible la vida sin arte. Que no es posible, no se te escuchó, perdón. Que no es posible la vida sin arte. Que nos es fundamental para poder soportar la vida, diría Freud. Y en ambos trabajos, como muy bien lo pudo leer Marisa, hablan de la falta de memoria, el olvido, el trastocar las cosas confundidos, el parágrafo de Freud de psicopatología, la falta, en el caso de Javier, con lo que falta en la imagen, por algo la importancia de las sombras. Eso es algo entre Javier y yo. Que Javier las hace muy bien en su pintura. Y me parecía cuán importante es para los analistas podernos preguntar esto, que no es cualquier cosa. No es lo mismo una ausencia que un vacío, como no es lo mismo un vacío que un abismo. Y tal vez el arte del análisis consiste en poder transformar ese vacío como tal, auspicioso de una creación. Porque si no, directamente uno cae al abismo. Y en ambos casos hubo una creación. En el caso de, porque no es como en la década, creo, tengo entendido que en la década de los 60 o 70 todo el mundo se lo mandaba a pintar o a escribir o cantar. No, es la creación de la pequeña tontería de la vida cotidiana, ¿no? De la petite connerie de la vie quotidienne, como decía Lacan. En esto de poderse preguntar por qué uno se olvidó o se confundió o dijo mal el nombre, en donde hay una honestidad en tu trabajo, en donde vos misma decís, qué cagada. Y como bien señala Marisa, creo que sí, tiene que ver con el sujeto, con aquello que del sujeto tocó algo, y eso tiene que ver con lo que uno luego va al análisis a ver qué es lo que se mezcló allí. Y en el caso de Javier, justamente una ausencia transformada en vacío, un vacío creador, respecto de lo que puede ser de creativo, esto que sorprende también al analista en la interpretación. Cuando el analista no es que la piensa o el sujeto dice algo y pasa la página y dice, habló del padre, esta es la interpretación. No, sino cuando la interpretación también sacude muchas veces el cuerpo del analista, lo toca. Y en ese punto eso es un vacío creador que si no es gracias al análisis a veces es muy difícil de poderlo encontrar. Bueno, más bien es este agradecimiento y esto que Marisa planteaba, que concuerdo plenamente, que no es lo mismo un vacío, y ante la pérdida y el dolor de la vida, lo creativo justamente es lo que nos sostiene. Gracias. Quería comentar algo, ¿puedo? Sí, adelante, Marisa. Lo que quería comentar a partir de lo que dijo, ¿quién fue la persona que habló recién? Celia Calvo. Celia, ¿cómo estás, Celia? Porque yo te escuchaba la voz y decía Celia, pero no había podido escuchar tu nombre. Bueno, me quedé pensando a partir de lo que traía Celia, que pensaba en cuando Lacan dice que somos hijos del malentendido, ¿no? Pensaba en este malentendido de lo que pregunta Marcela y en realidad el paciente después se enoja, ¿no? No me entendiste. Me parece que interesante, ¿no? Cómo trabajamos con el malentendido todo el tiempo
y que es gracias al malentendido, de última, que entonces podemos seguir trabajando. Recordaba así rápidamente algo que me pasó con un paciente no hace mucho. El paciente viene hablando de su trabajo y dice, creo que es hora, ¿no? Y yo escucho, creo que llora. Y yo le pregunto, ¿quién llora? Y entonces él me dice, no, no dije llora, dije que es hora. Yo me quedo en silencio y él dice, me acuerdo de algo que pasó con mi papá, y relata una escena donde él ve al padre llorando, ¿no? Entonces digo, bueno, el malentendido me lleva a eso, cuando el paciente dice, yo no dije yo no dije quién llora, yo no dije llora, dije es hora, yo en un momento me quedo en silencio porque digo, uy, ¿qué escuché? Pero ese silencio a él le permite asociar con el padre. Entonces me parece muy interesante esto que traían, y esto que traía el comentario de Celia me lo hizo pensar. Bueno, gracias. Marisa, Celia otra vez. Bueno, Ahí de vez en está. cuando, de vez en cuando Celia. Tengo otros nombres. Tu comentario me hizo recordar un trabajo que presenté en un Alacano, de ese malentendido que habitamos y que a veces justamente pasa por poder leer los significantes a la letra. Esto es un poco más picante y un poco más, bueno, un poco más hot. Una chica adolescente, hace muchos años atrás, llega a la sesión y me dice, uy, Celia, tengo que contarte una experiencia nueva, muy fuerte. Ah, sí, ¿qué fue? Tuve mi primera relación, mi primer sexo oral. ¡Qué salado! Y yo, que en ese momento se ve que estaba, no sé si en Júpiter, porque era más lejos que la luna, le dije, ¿salado? Lo cual, ella me quedó mirando, porque en la jerga adolescente el salado en Uruguay era, bueno, muy fuerte, pero yo lo leía la letra, si era salado. Bueno. Bueno, ya ni me acuerdo lo que iba a decir Celia. El ingreso de la pornografía siempre altera los discursos, entonces. Pero pensaba en esto del pincel limpio después del trabajo, ¿no?, que traía Javier. Primero le quería agradecer los dos trabajos y el comentario también de Marisa. Pero en relación a los trabajos quería, agradecer, ¿por qué? Porque son una belleza ambos, en primer lugar. No ustedes, lo que escribieron, ¿no? Vamos a dejar claro eso primero para que no se la crean. Donde además pueden conjugar, además de esa belleza que ya les dije, concepto y testimonio, de una manera que, bueno, me dejan pensando muchas cosas en relación, sobre todo a una que Marisa la comentó, que es este misterio que se puede abordar desde distintos lugares, que es el paso de analizante a analista. En eso que ustedes de distinta manera pueden dar cuenta de lo que conceptualmente llamamos el deser, es decir, darle lugar a la falta e incluso diría a la falla en el lugar de hacer con eso lo que entiendo que por lo menos donde Lacan mejor lo conceptualizó es hacer un síntoma del analista, ¿no? Sí. ¿Podés acercar un poquito más el micrófono? Hacer, decía, un síntoma del analista, ¿no? De modos muy, muy singulares, tocan algo que me parece que nos compete y hace lazo. Es cómo, así como lo decís, cómo con los restos, con ese carboncito,
hacer otra cosa. Dibujo, pintura, escritura y escuchar. Hacer de esa lectura del inconsciente, bueno, un oficio imposible en relación a lo que es trabajar con lo real. No en el sentido del imposible del gobernar y del educar, que también abordan otra dimensión de lo real. Pero acá lo traen ambos en relación a, uno, lo real de la falla, que siempre va a estar, ¿no? Y de la pérdida, que también siempre va a estar. El asunto es qué podemos tejer con esos restos. Muchas gracias a los dos. Y muchas gracias, Marisa. Y bueno, te extrañamos, Marisa, que no hayas podido venir. Ya vendrán otras oportunidades. Yo también. Yo también. Lo tenías al lado, Rick. Era tan fácil. Era necesario pasar por la mesa del micrófono. Bueno, muchas gracias por los trabajos, por la lectura que Marisa hizo de los dos trabajos, también los comentarios previos de mis compañeros, y me quedé pensando varias cosas. Cuando Marcela traía esta cuestión del equívoco, del lapsus, y también traía esta cuestión del, podríamos llamarle del lapsus, que se tiene en esa operación donde se deja adentro una gasa, un algodón, digamos, otro lapsus, un acto fallido, digamos, también. Y la pregunta que me hacía era cómo, para hablar de esta cuestión de las formaciones del analista, es partiendo de esta cuestión de los lapsus o de los actos fallidos, que es donde mejor parece que podamos decir cosas en torno a esto. Y pensaba en esta cuestión del pasaje, de la elección que habías hecho, Marcela, del pasaje de analizante-analista, a partir de estos equívocos, el tuyo, el otro, de que en aquellos tiempos, en ese acto fallido, dejar la gasa adentro de la operación. Pensaba en esta cuestión de cuál había sido el lugar que tenía Fliess para Freud, todos recordamos, esa vieja querella, esa vieja cuestionamiento, o sea, se analizó Freud con Fliess, las cartas a Fliess, dirigidas de Freud a Fliess y demás. Era Fliess un sujeto supuesto saber para Freud. En fin, yo creo que hubo una época en la cual pensaba, según mi práctica en ese momento y mis lecturas, de que no, de ninguna manera era un análisis. Hoy no estoy tan seguro. Hoy no estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque ahí enlazo lo que de alguna manera trae Javier, y que es el hecho de Javier decía, bueno, hasta educar, gobernar, analizar, pero Javier decía pintar, escribir, analizar como tareas imposibles. Y ahí pensaba, ya yéndome del hermoso testimonio que nos trajo Javier de su vida, porque ahí vuelvo al punto, que trabajamos o que trabajé, presenté ante ustedes en la jornada de los 40 años, el analista trabaja con su historia, no hay otra. Trabaja con su historia de aciertos y de equívocos, pero siempre con su historia. No trabaja de otro lado, ¿verdad? Es la única práctica, el único saber hacer que se hace con la historia. Hay otras prácticas que no se hacen con la historia, pero es así. Entonces, estos tres que vos traes como lo imposible, yo también lo pongo en el registro de la formación del analista, porque se trata de esta cuestión de la escritura, se trata de la cuestión de la pintura en el registro del imaginario, de la imagen, y se trata de analizar, es decir, es de letras, es de equívocos,
es de sueños, que de alguna manera se puede producir algo de lo que en algún momento se va a nombrar como pasaje de analizante, analista. Es imposible pensarlo por fuera de estas cuestiones. Por eso decía que los trabajos giraban en torno al equívoco, giraban en torno a la letra, giraban en torno a la figuración puesta en el plano, como es lo que ocurre también en el sueño. Entonces esa articulación entre pintura, letra, de alguna manera posibilitan esta cuestión de que se dé algo del análisis. Por eso el análisis funciona, digamos, porque el análisis no es más que activar de alguna manera estas cuestiones de la letra y de la imagen. Es un trabajo permanente con la letra y la imagen, ¿verdad? Por supuesto, sujetas en historia, ¿no? Obviamente, y tiene que ver con cuestiones que ya sabemos, que tiene que ver con una historia familiar, para cada mito individual de cada neurótico, ¿no? No va por fuera la novela familiar, pero son escritos. Por ejemplo, vos traías en tu testimonio esta cuestión de una foto, ¿verdad? Vuelve a aparecer la imagen, pero también lo interesante es que vos traes lo que está del otro lado de la foto. Y del otro lado de la foto había un escrito. Del otro lado de la foto había una letra, ¿verdad? Dijiste como al pasar, todo en minúscula. Javier, 6 años. 6 meses. Bueno, 2 años son míos. Javier, 6 meses. Tampoco decía Javier a los 6 meses. Javier, 6 meses. Creo que de alguna manera ahí queda también puesto en tu trabajo, el testimonial, esta cuestión de la imagen y el reverso del escrito, el reverso de la letra. Y yo creo que es ahí donde, de alguna manera, se plasma, así gráficamente, esta cuestión de la posibilidad del análisis y por qué el análisis es eficaz. Porque hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué un análisis es eficaz? ¿Por qué? Porque trabaja con la escucha atenta de lo que no anda, ¿verdad? Del lapsus, del equívoco, de lo que falla. Pero de alguna manera, como bien decía Marisa, se juega en el acto de la construcción que hace el analista. En algunas veces, no siempre podemos tener un efecto de interpretación, ya sabemos, nos acercamos y hay veces que lo logramos, pero ahí es la articulación de la letra, la imagen, sometido en historia. Y me parece que ambos trabajos giraban en torno a eso. Unas cosas más tengo por ahí, pero no son preguntas, un comentario. Lo dejo acá para pasárselo a alguien. Bueno, muchas gracias a Marcela, Javier y también la lectura que hizo Marisa. Me gustaron mucho los trabajos, muy conmovedor el tuyo, Javier. Me parece que ilustran muy bien estas cuestiones que a veces son como tan difíciles, ¿no? Como de transmitir y de conceptualizar. En relación ahí al trabajo de Marcela me quedaba pensando, ¿no? En eso que Lacan plantea en el 11 cuando habla del deseo del analista, que plantea que está en posición de objeto y que hay un pecado original que tiene que ver con el deseo no lo suficientemente analizado de Freud, y creo que vos ahí trabajaste muy bien ese punto, ¿no? Como el punto de origen en relación ahí al deseo del analista. Y cómo de alguna manera, a mí también me hizo recordar, antes que lo dijera Enrique, eso que él había planteado en su texto, en las jornadas, esa cuestión de la historia, cómo siempre está en juego y cómo es a partir de eso que trabajando en el análisis es que vamos a poder con esos restos hacer algo, ¿no? Y me evocó ahí también con un analizante, un caso donde él
tenía todo un tema con las mujeres que le costaba un poco, ¿no? Poner el cuerpo. Entonces había empezado a salir con una chica y entonces agarra y dice, bueno, y al final me dejó en la friend zone. Y yo escuché en el freezer. Entonces cuando le devuelvo eso, en el freezer, bueno, eso lo llevó justamente, que ya hacía tiempo que venía a hablar de lo paralizante que era para él el tema de las mujeres, y hablar de su madre. Entonces, digo, ¿cómo a partir de eso que es lo que nos permite justamente poder escuchar algo más? Cuando podemos tomar ese equívoco, que también me pasó como a Marcela, que me horroricé en esto de no haber escuchado esa frase en inglés, y cómo eso dio lugar a otra cosa. Así que bueno, agradecerles a los dos, porque la verdad que me pareció como de mucha generosidad también lo que vos trajiste, Javier, como para permitirnos pensar todas estas cuestiones y cómo el psicoanálisis en realidad justamente le hace un lugar a esas fallas, ¿no? A diferencias de otros discursos, nosotros trabajamos con eso, con ese malentendido, con esas fallas, con eso que no anda. Gracias. Me quedó una cosita por decir de esa película que sugerís, Marisa. La vi, realmente fantástica, y ahí se ve bien lo que es el proceso de la creación y la historia, ¿no? Y un final infartante, digamos, un final realmente conmovedor, ¿no? Son tres horas de película y un final que no te das cuenta que pasaron las 3 horas, y ese final tan conmovedor, ¿no? Donde queda claro al final por qué el título de la película, ¿no? Sí. Más en una época, en una nación tan jodida en ese momento, lo que pasaba política y socialmente, y cómo la fuerza del deseo de la creación por parte del protagonista, ¿no? Y un mensaje que queda que tiene que ver con nuestra práctica como analistas, ¿no? No dejemos de mirar atrás, que tiene que ver con la historia, ¿verdad? Y que se resignifica, por un lado, por la parte de lo histórico del protagonista, pero también de esa mirada, ¿verdad? La verdad que muy buena tu sugerencia, Marisa. Me recordaste la película, que es maravillosa. Y a mí, ahora que vos estabas comentando esto, me recuerda algo que vos dijiste cuando hablaste del anverso y del reverso, y me parece interesante cómo la película tiene una cosa muy topológica, y las presentaciones de Javi y de Marcela me resultaron muy topológicas en un punto, y justo vos lo mencionaste y ahora lo quería poner porque lo pensé. Bueno, muchas gracias a Javier y a Marcela, y la lectura de Marisa. Muy interesante todo lo que venimos trabajando a partir de este texto que ustedes traen. Y bueno, en relación a esto último que estábamos mencionando de la historia, me acordé de que Lacan en Función y Campo dice que lo que le enseñamos a reconocer a los analizantes como su inconsciente es, o el inconsciente, no me acuerdo bien cómo lo dice, es su historia. O sea, cómo está en relación a su historia, absolutamente, ¿no? Esa historia que, bueno, que también de alguna manera es en el análisis donde puede construirla, porque también se trata de poder
digamos, ponerla en palabras, ¿no? En esa instancia. Así que bueno, era ese comentario que, bueno, me trajo estos textos muy buenos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias también. Me sumo las dos presentaciones y la lectura de Marisa. Creo que han sido poéticos. Esos escritos son realmente un poema. Un poco lo que se prevenía sobre todo era la asociación con el tema del pase, ¿no? Que ya, bueno, Enrique dijo en esa línea algunas cuestiones, pero se me venía esta dimensión del cosa de mandinga, que decía, ¿no? Porque efectivamente está esta cuestión de dar cuenta en el sentido de poder testimoniar, ¿no? De que vos lo mostrás, lo decís, enunciás muy bien, Javier, de qué manera has podido ir haciendo con esos tres. Pero también en esto otro que, bueno, hay mucho testimonio y letra al respecto que tiene que ver con que ahí pasa algo de la tontería, de los restos, ¿no? Por lo tanto, es cosa de mandinga, y es en eso en lo que nos encontramos, y que además me parece que a lo largo de todo el año han habido como muchos testimonios y mucha letra en esta dimensión, ¿no? Y lo otro que me quedaba resonando, pero bueno, por ahí era la cuestión del duelo, que están en ambos trabajos. Pensándolo, quizás si pueden aportar algo más de esto, pensando que los dos lo marcan, en tu caso, Marcela, cuando decís, uy, qué cagada me mandé, ¿no? Como esto de, bueno, que no se es analista ideal, ni siquiera se es analista. Ahí, y vos también, Javier, ¿no? Bueno, por supuesto te atraviesan toda la historia y tu escrito. Y que tiene que ver también con qué hacer con el resto, ¿no? Entonces, y el cuerpo, es una de las cosas que a mí más me cuestionan. Por otro lado, también vos, Marcela, se me venía como a la cabeza lo fuerte que son esos momentos transferenciales, que fue el posterior a, ¿sí? Tu fallido, que es todo ese desencadenamiento, ¿sí? del odio, que hay que ponerle cuerpo también. Bueno, por ahí. La mano. Bueno, que hable, quien quiera hablar. Hay un comentario en el Zoom, no sé si quieren tomar la palabra. No me doy cuenta. Hola, No veo. buenas noches. Adelante. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Sí, bueno, agradecerles. Acá desde Argentina, Córdoba, les estoy escuchando, disfrutando de los textos. Bueno, y le quería comentar un poco lo que resonó en mí, ¿no? Que un poco me quedo prendida de eso. De los dos trabajos, creo que recorto como el concepto fundamental, uno de los conceptos fundamentales del seminario 11, que creo que comparten los dos textos, que es el concepto de pulsión, y como lo anudé ahí a lo que trajo Marcela con el tema del acto. Me preguntaba un poco, no tengo la respuesta, sino que la comparto con quienes están presentes, de qué cuerpo estamos hablando cuando se escapa de la boca ese decir, ¿no? ¿Qué cuerpo, qué voz pulsional, qué noción de cuerpo estamos conversando ahí? Y cómo después, si se puede pensar de presencia, ¿no? Después en esa analista, luego de ese fallido. Así que bueno, esas cuestiones, ¿no? Acto, pulsión, cuerpo y presencia, que me quedan ahí dando vueltas. Bueno, eso. Muchas gracias. Ni más ni menos. Gracias a ti, Paula. Preciosos, preciosos los dos trabajos.
¿Quiere tomar la palabra a la mesa? Javier, Marcela. Dale. ¿Querés conocer? ¿Querés que te lo prenda? Sí. ¿Puedes decir por mí? Bueno, antes que nada agradecer porque siempre escucharlos ayuda a producir, ¿no? Yo pensaba cuando hace poco tuvimos la jornada y dije, ay, tengo que escribir de vuelta y no me quiero repetir. Y el punto de enunciación termina siendo el mismo. Aunque la ida es por otro lado, el camino es por otro lado, uno escucha siempre su pregunta, ¿no? Que tiene que ver con eso. Y pensaba en esto que decía Paula, y también el cuerpo, en este cuerpo de la palabra, ¿no? Que semblantea el goce, el que está ahí también, ¿no? Por eso todo ese otro despliegue, ¿no? Porque toca algo ahí de ese deseo. Ah. Y lo que estamos haciendo ahora es cursiva, ¿no? Y que está bueno, ¿no? Porque hay veces que uno puede trabajar con ese fallido. Hay otras veces que el paciente no vuelve, ¿no? O el odio se hace insoportable y eso obstruye el trabajo también, ¿no? Y nada, pensaba en eso, en la inmixción, en eso, en el exceso de inclusión, en ese cuerpo que se va armando ahí con la palabra, que la presencia del analista es lo que lo debería rescatar, ¿no? De poder decir, no soy yo, que se haga cargo otro acá. ¿Qué pasa? Y bueno, nada, agradecer. Gracias. No tenía borde para responder o armar algo de eso. Muchas gracias. Yo particularmente quiero agradecer los comentarios. Bueno, ya que trajiste lo del punto de enunciación, yo creo que quiero agradecer, más que los comentarios que hicieron, desde dónde hicieron los comentarios, porque, a ver, es un texto que de algún modo desnuda parte de mi historia. Es un texto como muy personal, que tiene todavía, por supuesto, y siempre los tendrá, puntos de angustia donde me quiebro leyéndolo y me es inevitable. Pero entonces, en relación al punto de enunciación de ustedes, yo lo que agradezco es el cuidado en eso. El cuidado en sus comentarios, el cuidado en la lectura, también de Marisa, pero de todos. Que eso es importante porque, entre otras cosas, permite no arrepentirse de haber dicho algunas cosas públicamente, eso es importante. Y segundo, que confirma que después de haber atravesado la historia, el mito personal de cada uno, por más que se me pueda quebrar la voz leyendo algunas cosas, puedo sostenerlo también públicamente, puedo sostener esa letra públicamente, me puedo hacer cargo de ella y decirlo delante de ustedes. Así que, nada, agradezco eso, principalmente. Marisa, ¿querés tomar la palabra? ¿Querés decir algo más? La veo acá. Yo básicamente lo que quiero es agradecerles mucho la invitación. Me parece si está planteado de esta manera, este seminario de escuela me parece un acierto para poder intercambiar, para poder comentar, para poder generar este lazo, sostener este lazo, así que les quiero agradecer mucho la invitación, especialmente a Javi que me la cursó, y bueno, y que se repitan estos encuentros, que podamos intercambiar. Así que eso, muchas gracias, saludos a la Escuela Freudiana de Montevideo, desde acá, desde Buenos Aires, y bueno, y felicitaciones nuevamente por los dos textos que pudimos escuchar, porque además fueron muy literarios, quiero decir, muy poéticos con esto, ¿no? Esto es lo que quiero decir, por eso también felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizado este seminario. Nos vemos. Gracias.
Hasta luego.